Vamos a esperar a que las últimas personas entren de nuevo al salón para comenzar. Luego de dos súper interesantes paneles en que hemos escuchado a destacadas abogadas hablar de su experiencia, tenemos claro cuál es el diagnóstico. Estamos mal. Estamos mal, existen unos números realmente muy negativos en todos los ámbitos del ejercicio del derecho. Ese es el diagnóstico. Tenemos también clara cuáles son algunas de las causas, como escuchamos de las abogadas en el segundo panel, pero ahora queremos hablar del futuro. De nada sirve entender el diagnóstico, de nada sirve hablar de las causas que justifican la falta de liderazgo de nuestras colegas en el quehacer nacional, sin discutir caminos que nos ayuden a implementar cambios sustantivos en nuestra sociedad. Y de eso se trata nuestro tercer y último panel. Para discutir este importante tema, hemos invitado en primer lugar a la señora ministra de la Excelentísima Corte Suprema, doña Andrea Muñoz Sánchez, quien es abogada de la Universidad de Chile, doctorada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesora de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, donde ha impartido clases de pregrado, de postítulo y de magíster. La señora Muñoz también ha sido Visiting Scholar de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale de Estados Unidos. La señora Muñoz también fue secretaria académica de la Universidad Diego Portales, decana subrogante y miembro del Consejo de la Facultad, donde ha tenido una destacada trayectoria académica. La señora Muñoz también es ex asesora jurídica del Consejo Nacional para Control de Estupefacientes, ex fiscal de la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, abogada integrante de la Excelentísima Corte de Apelaciones y miembro de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Fue nombrada ministra de la Excelentísima Corte Suprema en el año 2014, luego de desempeñarse también como abogada integrante por casi 9 años. Ha publicado en materias variadas de derecho civil. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a la ministra Muñoz. Que además, mientras se incorpora a nuestro panel, la reconocemos por su importantísimo trabajo en la creación, como ya se mencionó antes, de la Subsecretaría de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, donde ha tenido un importante rol en hablar de temas de género dentro del Poder Judicial. Tenemos a nuestra primera panelista. Formará parte de este panel también doña Francisca Yuneman. Francisca es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Derecho de Familia de la Universidad de Barcelona. Francisca también es cofundadora y presidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres, donde ha trabajado incansablemente por poner en la palestra los temas de igualdad de género que hemos discutido en este lugar. También es miembro de ICARE y es miembro del Consejo Consultivo de Género del Ministerio de Economía. Se ha desempeñado como columnista en varias publicaciones como El Pulso y ha sido elegida como parte de las 100 mujeres líderes por el diario El Mercurio y de las mujeres empresarias. Francisca fue secretaria ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial Mujer, Trabajo y Maternidad y asesora legislativa del Servicio Nacional de la Mujer. Dentro de las políticas públicas en las cuales ha trabajado e impulsado se encuentran postnatal parental, ley de cuidado personal compartido de los hijos cuyos padres viven separados y pactos de adaptabilidad para trabajadores con responsabilidades familiares. También ha asesorado legislativamente otros emblemáticos proyectos pro mujer como la Sala Cuna Universal, la reforma de la sociedad conyugal y normas sobre el trabajo a distancia. Recibamos, por favor, a Francisca con un fuerte aplauso. Finalmente, también queremos darle la bienvenida como panelista a doña Victoria Hurtado Larraín. Victoria es abogada de la Universidad de Chile con un magíster en Administración Pública de la Kennedy School de la Universidad de Harvard. Victoria es miembro del directorio y gerenta de innovación de Microsystems S.A. Se ha desempeñado como directora de Comunidad Mujer y directora de Innovación. Hoy también es directora de Espacio Público y directora de la Asociación de Empresas de Tecnología, ACTI, y consejera de Chile California Council. Ha sido asesora del Ministerio de Hacienda en negociaciones de servicios financieros ante la OMC y subdirectora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California. Trabajó en la creación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez,
donde fue directora del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, profesora de Negociación y Manejo de Conflictos, profesora de Gobernabilidad, Instituciones y Democracia. Ha colaborado con la revista ¿Qué pasa? Y fue columnista de la revista Capital. Y además guionista de televisión. Fue nombrada también entre las 100 mujeres líderes del año 2010 y 2015. Recibamos a Victoria Hurtado, por favor. Finalmente, es un honor para nosotros contar con nuestra moderadora, miembro de nuestra comisión en algún momento inicialmente. Va a ser moderado este panel por María Pía Silva Gallinato, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster LLM, con mención en Derecho Constitucional de la misma Casa de Estudios. María Pía es profesora del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde el año 2004, impartiendo cursos de pre- y posgrado. También ha sido profesora de Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado y en la Universidad Andrés Bello. Colabora en tareas docentes, académicas y profesionales desarrolladas por el profesor Alejandro Silva Bascuñán, destacando especialmente su participación en la elaboración de la segunda edición de su Tratado Constitucional. Es miembro fundador de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, donde es la actual directora y secretaria, y es ex integrante del Consejo Directivo de Constitucionalistas. En el año 2018, y por esto le vamos a pedir un fuerte aplauso a la concurrencia, fue nombrada ministra del Tribunal Constitucional de Chile. Un aplauso entonces para María Pía Silva. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Está bien? No. ¿Ahí? Bien cerca. Ah, bien cerca la boca, ya. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Se escucha? ¿Sí? No. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, la verdad que quería agradecer a este grupo de abogadas que me invitó a intervenir en este importante seminario que es histórico. Yo creo que realmente es histórico. Convoca a colegas que tienen la inquietud, ¿no es cierto?, de una inquietud que ha nacido de alguna manera, gracias al movimiento feminista, pero que estaba latente, de saber cómo las abogadas nos estamos colocando en la profesión, hasta qué punto se nos han abierto oportunidades para, en igualdad de condiciones, poder desarrollarnos plenamente en el ejercicio de esta carrera que es tan bonita, y de alguna manera también qué medidas podemos adoptar para que esas barreras que de alguna manera se han ido imponiendo y que quedaron clarísimas en el primer panel y también en el segundo, que dificultan el acceso, sobre todo a los abogados a cargo de liderazgo, puedan ir corriéndose. Podemos ir avanzando en igualdad, podamos ir avanzando en no discriminación y sobre todo en el acceso a aquellos espacios públicos que las mujeres queremos de alguna manera tomar. Y ahí entonces justamente el panel este que me toca moderar dice relación con qué propuestas concretas se podrían plantear para una mayor participación femenina y que digan relación con estrategias y sobre todo políticas públicas que apunten a abrir estos espacios para que tengamos acceso a cargos de liderazgo. El 57%, no sé, yo llegué atrasada, pero me imagino que se puso de relieve de las estudiantes de las facultades de Derecho son mujeres. O sea, estamos abriendo espacio a las nuevas generaciones y en ese sentido, ¿cómo podemos entonces ir haciendo cambios propositivos para que esto realmente sea una realidad? Y por ello entonces me honra aquí moderar este panel con tres grandes especialistas que han vivido en carne propia, digamos, el poder romper estas barreras, pero también se han planteado estos desafíos y han planteado de alguna manera algunas ideas para ir rompiendo estas barreras. Y al preparar un poco este seminario se nos planteaban algunas preguntas, algunas interrogantes que sería súper interesante que las panelistas que están acá, Andrea Muñoz, que ya fueron presentadas, que todas tienen un gran currículum, nos plantearan desde su experiencia y conocimiento
cuáles son estas decisiones o estas políticas públicas que sería conveniente adoptar. Y estas preguntas son las siguientes, que me gustaría plantearlas en términos generales y que cada una, si quiere, las responde una a una, o si quiere, lo plantea como un tema que haya desarrollado por escrito, o como quieran, y con la libertad que tenga cada una. Yo no quiero imponer aquí ninguna fórmula, sino que la que quiere expone, la que quiere va contestando las preguntas una por una y yo se las puedo volver a plantear a cada una. Así es que siéntanse con esa libertad. ¿Cuáles serían estas preguntas? En primer lugar, ¿cuáles son las dificultades que han visualizado en sus áreas de trabajo que impiden el acceso laboral de las mujeres abogados a cargos de liderazgo? Luego, según sus experiencias y conocimientos, ¿qué medidas deben adoptarse para impulsar un cambio cultural que contribuya a superar las barreras que tienen las abogadas? Y tercero, ¿qué políticas o medidas concretas han promovido ustedes en sus áreas profesionales, en sus estudios, para superar estos obstáculos que tienen las mujeres para acceder, sobre todo, a cargos de mayor liderazgo, para mejorar entonces la situación laboral y también de remuneraciones para que sean en las mismas condiciones que nuestros colegas varones? Entonces, le voy a dar en primer lugar la palabra a la ministra Andrea Muñoz para que ella se explaya respecto a estos temas. Muchas gracias, María Pía. Buenas tardes a todos y a todas. Parto haciendo una precisión en el currículum. No me he visto jamás con ropajes ajenas, no soy doctora. Ajusté personalmente el currículum, así que ahí aprovecho hacer la precisión. Yo estudié el ciclo habilitante en la Chile y no me recibí. Así que, dicho eso, yo quiero iniciar mi exposición compartiendo lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas señaló en resolución emitida en diciembre de 2011, puesto que puede servir de marco a la deliberación que hoy día plantea este seminario. Y es que la participación de la mujer en la vida social y política del país debe ser una preocupación constante de los tres poderes del Estado, pues su intervención en un pie de igualdad con el hombre en todos los niveles de decisión, comillas, y esto es lo que dice la Asamblea General de las Naciones Unidas, resulta indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. Ese es el marco, creo yo. El informe regional sobre acceso de las mujeres a los sistemas de administración de justicia, elaborado en el año 2017, bajo el auspicio de la Fundación Ford, que estudió la realidad de 6 países, Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, concluye que en los últimos años se ha producido una creciente feminización de los poderes judiciales, en el sentido que es cada vez mayor el número de mujeres que ingresan y forman parte del sistema de administración de justicia. Sin embargo, estas se concentran mayoritariamente en la primera instancia, encontrándose subrepresentadas en los cargos de mayor jerarquía, donde cae radicalmente la tendencia. Si bien se observa un incremento en el número de mujeres en las altas cortes, dice el estudio, no parece ser un aumento progresivo ni constituye una política intencionada que garantice en el corto ni en el mediano plazo una participación paritaria de hombres y mujeres. La realidad actual no es muy distinta a la que advierte dicho estudio en el año 2007, y el panorama a nivel regional en la materia tampoco es alentador. Como probablemente aquí se ha dicho en los paneles anteriores, yo no tuve oportunidad de llegar más temprano, el Poder Judicial chileno está integrado mayoritariamente por mujeres, en términos totales, sin distinguir entre empleados y judicatura. Al 31 de marzo del 2018, de 12.409 personas, 7.166 son mujeres y 5.243 son hombres. Es decir, en términos porcentuales equivale a un 57,7% y al 42,3% respectivamente, con una brecha de género del 15,5%, es decir, en el Poder Judicial hay un 15,5% más de mujeres que de hombres. Si observamos la realidad de las judicaturas solamente, vemos que efectivamente hay un mayor número de mujeres en los tribunales de primera instancia. En términos gruesos, para no cansarlo, hay un 40% hombres y un 60% mujeres. O sea, la brecha, ¿qué entendemos por brecha? La distancia que hace falta recorrer para alcanzar la igualdad es del 20%. Interesa destacar que esta distribución mayoritaria de las mujeres se produce en todos los tribunales. Poco a poco lo hemos ido logrando, desde los civiles, pasando por los de familia, donde imaginarán la brecha positiva se acentúa, hasta llegar a los penales, garantía y top.
con la sola excepción de los juzgados de letras, en que el porcentaje de varones es superior al de mujeres. En las Cortes de Apelaciones, sin embargo, esta situación se revierte. En esa instancia, el porcentaje aproximado es de 62% hombres y 38% mujeres. O sea, la brecha aquí es de menos 23,2%. Solo hay 2 cortes de las 17 de todo el país en que la brecha de género es positiva. San Miguel con un 52,9% y Antofagasta con un 14,3%. Y por el contrario, hay 2 cortes en que no hay presencia femenina, Rancagua y Chillán. Los datos muestran en todo caso que la brecha se ha ido acortando en los últimos años, ya que en el año 2006 esta brecha, que hoy día es de menos 23,2, era de 32,8. En la Corte Suprema, en tanto, la brecha se acentúa y rompe cualquier tendencia a la paridad, ya que de un total de 19 personas hay 2 cargos vacantes, recuerden ustedes a la fecha, 13 son hombres y 6 son mujeres, lo que representa en términos porcentuales un 75% versus un 25%, es decir, la brecha aquí es del menos 50%. Quiero agregar que este fenómeno, que se repite, es un fenómeno que se repite en el resto de los integrantes del Poder Judicial, es decir, la principal brecha es en los cargos de jefatura, jefes de unidad, administradores en los tribunales reformados, jefes de departamento en la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Queda en evidencia entonces que el problema no es el ingreso al sistema, sino el acceso a los cargos de mayor jerarquía. Pese a que la composición del Poder Judicial es mayoritariamente femenina, esta representación no se ve reflejada en la distribución jerárquica de los cargos que ocupan, existiendo un marcado descenso de la presencia de mujeres en los estamentos superiores. Este fenómeno de segregación vertical, para todos ustedes ya lo deben saber, es conocido como el techo de cristal, que es un concepto anglosajón que ha sido utilizado para dar cuenta de las barreras o restricciones invisibles, sutiles, que se convierten en un impedimento para que las mujeres accedan a los altos cargos dentro de las instituciones públicas o privadas. Me quiero hacer cargo de la teoría contraria. En contraposición a la conceptualización del techo de cristal, hay algunos que plantean, y tengo ministros en la Corte que lo han dicho en cartas al Mercurio inclusive, que alcanzar la paridad es una cuestión de tiempo y que habrá de producirse en forma natural, en la medida que se vayan retirando los jueces por jubilación y sean reemplazados por las mujeres que acceden en mayor número a la primera instancia, lo que irá cerrando la brecha en el mediano y largo plazo. En esa lógica hacen estimaciones, suponiendo que se mantiene la tendencia actual, ceteris paribus, ninguna variable se modifica, y con el solo cumplimiento de la edad límite de los y las ministras de la Corte Suprema, llegan a sugerir que la paridad en la Corte Suprema se lograría por ahí por el año 2030 y un poco antes en las Cortes de Apelaciones. Estas estimaciones, desde luego, no consideran que esa progresión no resulta totalmente lineal ni ascendente, ni las filtraciones, entre comillas, que se puedan producir en esta secuencia, como por ejemplo que las mujeres se retiren antes de llegar a los cargos altos, lo que de hecho se constató en una investigación realizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema Argentina. Tampoco toman en cuenta la discriminación estructural que padecen las mujeres ni sus consecuencias. A mi modo de ver, la teoría del gasoducto, entre comillas, también se habla de la teoría de la tubería, por eso lo de las filtraciones, no parece ser una opción posible. Aunque fuese factible, cosa que a mí me parece dudosa, no es aceptable que nos mantengamos impávidas a la espera del transcurso del tiempo sin tratar de corregir esta discriminación actualmente existente que deja a las mujeres sin la debida representación en los ámbitos de toma de decisiones, lo que desde luego impacta en la mantención de los estereotipos en la administración de justicia. Recordemos que la primera mujer que llegó a la Corte Suprema fue en el año 2001, cuando fue nominada doña María Antonia Morales, y también ese año llegó la primera fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado. Han pasado 17 años y no se advierte una clara tendencia a la baja en la brecha. El bajo acceso de las mujeres a los altos cargos en las instituciones es una preocupación que ha sido puesta de manifiesto a nivel internacional. Así, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación para las mujeres, en adelante la CEDAW, por sus siglas en inglés, exhorta a los Estados partes a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, y en particular garantizando en igualdad de condiciones con los varones el derecho a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. Establece además que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar en condiciones de igualdad los mismos derechos y en particular
el derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive la aplicación de los mismos criterios de selección de cuestiones de empleo. En esa misma línea, el Comité de la CEDAW recomendó al Estado de Chile, en el contexto del 7º informe periódico rendido en Ginebra en marzo de este año, al que me tocó asistir en representación de la Corte Suprema, recomendó, que elimine la segregación ocupacional vertical y horizontal en los sectores público y privado. En los informes previos del 5º y 6º periodo, estamos hablando del año 2012, el comité ya había manifestado su preocupación por el escaso número de mujeres que había en el gobierno, en ambas cámaras del Parlamento, en la Judicatura, entre otros, lamentando la persistencia de estereotipos y la falta de medidas especiales de carácter temporal, e instando al Estado para que considere la posibilidad de incorporarlas con el fin de acelerar la participación plena e igual de la mujer en la vida pública. Mismos criterios que en términos generales volvió a repetir el informe del año 2015. Bueno, y ahora entro a lo que yo les podría contar del Poder Judicial. Esta preocupación ha sido recogida en la política de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial aprobada por el Pleno de la Corte Suprema en febrero de este año. La política de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial surge en el contexto del trabajo que la Corte Suprema ha venido desarrollando a partir del año 2015 en la materia y fue elaborada sobre la base de un estudio de diagnóstico institucional efectuado a fines del 2015 y principios de 2016 para conocer las percepciones de sus integrantes acerca del principio de igualdad y no discriminación en el Poder Judicial y luego de un proceso participativo de amplia cobertura. Acoto que el estudio fue licitado, efectuado por una consultora externa al Poder Judicial y se utilizó una metodología mixta que incluyó revisión de fuentes normativas, entrevistas a actores clave, focus group y una encuesta anónima online. En lo que interesa al tema que nos ocupa, y aquí les pido que presten atención, el estudio reflejó que las percepciones del personal de la institución en relación a la situación de los hombres y mujeres al interior de la misma es distinta, con una tendencia a ser perjudicial para las mujeres en lo que se refiere a la discriminación y al acceso a cargos de mayor jerarquía. Si bien al analizar los datos agregados se suele considerar que ambos sexos tienen las mismas oportunidades, al desagregar los datos según el sexo de quien responde, se advierten grandes diferencias en las percepciones de hombres y mujeres. Así, entre quienes responden que se han sentido discriminadas en la institución, el segundo motivo indicado, el primero es la jerarquía, por si acaso. El segundo motivo de discriminación indicado es por ser mujer, un 48%. Y cuando se les consultó si mujeres y hombres han tenido las mismas oportunidades de acceder a cargos de mayor jerarquía en el Poder Judicial, los hombres respondieron mayoritariamente, un 66,3%, que ambos sexos tenían las mismas oportunidades, pero ese porcentaje baja al 45,1% en el caso de las mujeres, al tiempo que la opción, comillas, los hombres tienen más oportunidades, asciende un 38,1%. En la misma línea, mientras los hombres integrantes del Poder Judicial tienden a creer principalmente que ambos sexos tienen las mismas posibilidades de ascender, un 63,5% lo dice, en el caso de las mujeres ese porcentaje baja al 45,1%. Y la opción, comillas, los hombres tienen más posibilidades de ascender, se acerca con fuerza en un segundo lugar, con un 41,3%. No obstante, la percepción femenina sobre las menores posibilidades de las mujeres para acceder a los cargos de mayor jerarquía en el Poder Judicial, también ellas creen, en menor medida, que sus pares, que ambos sexos postulan en igual medida a los cargos de mayor responsabilidad. Lo percibe así el 51,7% de los hombres y el 47,4% de las mujeres. Ellas, a su vez, en un 27,1% perciben que son los hombres quienes más postulan este tipo de cargos. Si ustedes observan con atención estos resultados, convendrán conmigo en que la percepción de las mujeres integrantes del Poder Judicial en cuanto al acceso de sus congéneres a los cargos de mayor jerarquía no está lejos de la realidad, de acuerdo a la composición que partí describiendo al inicio de esta presentación. La política de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial es un instrumento de planificación a través del cual, fíjense bien, la Corte Suprema asume el compromiso de incorporar la perspectiva de género en todo su quehacer. Esto es, tanto en el ámbito interno, para garantizar a sus propios integrantes un trato respetuoso e igualitario, libre de todo tipo de violencia y discriminación, como en el externo, es decir, en el ejercicio de la labor jurisdiccional, para asegurar, y esto es lo que más nos importa, un efectivo acceso a la justicia de todos los hombres y mujeres. La política entiende que el derecho a la igualdad y no discriminación es un asunto de derechos humanos y que a partir del marco jurídico internacional surgen obligaciones específicas en ese ámbito que debe cumplir.
Y en ese contexto juega un rol importante la CEDAW, que aludimos hace un rato atrás, que establece el marco de referencia ineludible para orientar las obligaciones del Estado hacia el más amplio respeto de los derechos de las mujeres. Interesa ahora destacar, ya entrando más al foco, que la refería política, porque el panel es de las políticas públicas, que la refería política se estructura en base a 4 ejes estratégicos y cada uno de ellos se despliega en una serie de dimensiones al interior de las cuales se perfilan líneas de acción. Pues bien, uno de dichos ejes es el de no discriminación de género, cuyo objetivo es eliminar las barreras que por motivos, así dice la política, que por motivos de sexo, género, identidad de género u orientación sexual excluyen o restringen el goce y ejercicio de los derechos humanos de los y las integrantes y usuarios del Poder Judicial. Entre sus líneas de acción se encuentran, y aquí me enfoco porque es lo que se nos preguntó en este panel, primero, la idea de promover procesos de reclutamiento y selección que garanticen la igualdad de hombres y mujeres en el acceso y movilidad al interior de la institución, de manera de erradicar los estereotipos, sesgos y brechas de género en todas las etapas del procedimiento. Segundo, la de evaluar las etapas del procedimiento, incluyendo la construcción de los perfiles de cargo, el desarrollo de las entrevistas, la elección final del cargo por la autoridad correspondiente. Y tercero, la de propiciar la implementación de medidas especiales de carácter temporal o permanente en los procedimientos de reclutamiento y selección que permitan superar los sesgos detectados y las brechas que dificulten el ascenso y o la movilidad. En cumplimiento de los caminos trazados, en la actualidad la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial está en un proceso de elaboración de las bases de licitación de un nuevo estudio, sobre las condicionantes de género en la movilidad y ascensos a los cargos de mayor jerarquía en el Poder Judicial, a través del cual se pretende indagar en las dificultades y barreras que enfrentan las mujeres en los procesos de postulación y selección a esas funciones, de manera de tomar las medidas necesarias para eliminarlas o atenuarlas. Si bien en una primera aproximación se puede establecer que los sistemas de selección son objetivos y neutrales al género, vale decir, no hay ningún requisito o exigencia que en forma explícita haga distinción entre hombres y mujeres, es necesario examinar el proceso en cada una de sus etapas para descubrir qué puede estar pasando para que el resultado sea una composición femenina como la que describimos al comienzo. Nos parece vital identificar los problemas con claridad. No basta con decir que el Poder Judicial es machista. Nos parece vital identificar los problemas con claridad, sea que se encuentren en la propia mujer, digamos, que asume, que no se encuentra en condiciones de asumir cargos de poder, o en la cultura organizacional. Esperamos concretamente conocer en qué fase del proceso de postulación las mujeres se van quedando atrás o van siendo dejadas atrás. ¿Es que las mujeres postulan menos a esos cargos, como parece desprenderse de la percepción que arroja el estudio de diagnóstico? ¿Cuál es la proporción entre los grupos de mujeres aspirantes potenciales y aspirantes reales en los procedimientos de selección? ¿Existen barreras de género que les impidan acceder en igualdad de condiciones con los hombres a cargos de mayor jerarquía? ¿Son implícitas o explícitas? En relación al número de postulaciones de cada sexo, ¿qué porcentaje de mujeres y de hombres se escoge según el tipo de cargo? ¿Bajo qué criterios se conforman las ternas? ¿Existirán sesgos en esa etapa? ¿Los requisitos curriculares implican una dificultad distinta para hombres y mujeres? Por otra parte, si bien este es un sistema aparentemente objetivo, cabe preguntarse, ¿qué significa un sistema objetivo? En un mundo en que predomina más bien la perspectiva masculina, es razonable que la objetividad tienda a considerar las cualidades masculinas como las mejores. Y en ese contexto, el perfil del juez sea uno masculino, como lo es el del político, el del científico o el del administrador, por nombrar algunos ejemplos. Asimismo, nos preguntamos si el sistema de reclutamiento supuestamente neutral al género, ¿acaso puede estar midiendo cuestiones en que las mujeres corren con desventaja o en las cuales su propia experiencia de vida inclina la balanza en un sentido que la perjudica? Si pensamos, por ejemplo, en que mayoritariamente las mujeres se han dedicado al cuidado de los hijos, es probable que en su currículum vitae exhiban una menor cantidad de actividades de perfeccionamiento que los varones, a las que tuvo menores oportunidades de acceder por horarios o simple carga familiar. ¿Puede ser objetiva una medición que no contempla la realidad de la división sexual del trabajo? Enseguida, si se contabiliza la antigüedad o permanencia en el cargo, se tendrá en cuenta que las mujeres a veces interrumpen su carrera profesional por motivos familiares, maternidad,
enfermedades de los hijos, etc. Por último, la objetividad del sistema puede resultar relativa a la hora de confeccionar las ternas o las quinas. Y el estudio nos dirá si es posible advertir los criterios que, fuera del mérito, por cierto, priman o pesan en quienes las conforman. Pero uno pudiera razonablemente suponer que juegan también estereotipos que refuerzan las construcciones culturales, que asignan determinadas características a hombres y mujeres y que prefiguran un modelo de juez masculino que tiende a ser más valorado. Vale la pena tener en cuenta, además, que en un sistema de nominación mixto, como es el chileno, en que participa el Poder Judicial en la conformación de las ternas y las quinas correspondientes, y el Poder Ejecutivo, que elige o designa al candidato, y que incluso interviene el Senado, tratándose de los ministros y ministras de la Corte Suprema, los obstáculos referidos a los sesgos culturales se extienden a un ámbito que el Poder Judicial no controla, como no controla tampoco el aspecto político que eventualmente pueda estar involucrado. Como es posible observar, en gran medida se trata de barreras invisibles, sutiles, que habrá que estudiar y que ponen desafíos complejos de abordar, algunos de los cuales puede significar eventualmente implementar medidas especiales de carácter temporal o permanente en determinados aspectos del proceso de reclutamiento y selección, según ya vimos, prevé la política. Tengamos presente también que los estereotipos, como dije antes, pueden influir o condicionar la propia postulación de las mujeres, que se autolimitan por estimar que ese tipo de cargos es mejor desempeñado por los varones o que no se tienen las competencias para ejercerlo. Al respecto, resulta interesante, y ya voy terminando, examinar la experiencia del Poder Judicial argentino, que exhibiendo similar fenómeno de segregación vertical, realizó un estudio en el año 2014 a través de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Todas las Cortes Supremas han de saber ustedes que tienen oficinas de la mujer, secretarías de género, dependiente de la ministra y vicepresidenta de esa Corte, la doctora María Elena Hayton, sobre acceso de las mujeres a la magistratura para conocer los perfiles de los y las postulantes. El estudio utilizó una metodología mixta, analizando los currículum de quienes postulaban a los concursos para cargos de juez o jueza y vocal de Cámara a nivel nacional y federal, entre los años 2010 y 2012. Solicitando estos datos al Consejo de la Magistratura. Los resultados dan cuenta de que en el periodo investigado un número significativamente mayor de postulantes varones se presentó a los concursos. 72,8% eran varones, 27,2% mujeres. Otro dato interesante dice relación con la edad de las postulantes. Hasta los 40 años se presentan 4 veces más varones que mujeres. 4 veces más varones que mujeres, reduciéndose la diferencia cuando se progresa en edad. Del análisis de la experiencia académica que aparece en los currículum, resulta asimismo que son los varones quienes cuentan con mayor experiencia docente, libros, artículos publicados. En promedio, sin embargo, las mujeres logran un mayor nivel de estudio. Si bien hasta los 40 años son los varones los que tienen más maestrías y doctorados, por sobre esa edad las mujeres superan a los hombres. Entre sus conclusiones, este estudio de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema Argentina destaca que las mujeres postulan con una edad promedio más alta que los varones, pero que dejan de presentarse cuando alcanzan edades avanzadas. Acuérdense la teoría del gasoducto. Lo que indicaría que, por una parte, la maternidad y el cuidado de los hijos hace que los requisitos exigidos sean más gravosos o de más difícil obtención para las mujeres que para los varones. Y por otra, que cuando ya son mayores, vuelven a recaer en ellas las tareas de cuidado. En este caso, nietos, adultos mayores, padres, progenitores, etcétera. Todos lo hemos vivido, ¿no? El impacto de la división sexual del trabajo parece bastante determinante. Bueno, la necesidad de conocer en profundidad y con datos empíricos la realidad de lo que ocurre en esta materia y que nos ha llevado a impulsar el estudio acerca del sistema de reclutamiento y selección utilizado por la organización corre en paralelo, en todo caso, con la necesidad de seguir formando, capacitando y sensibilizando en igualdad y no discriminación de género, lo que hemos venido haciendo en forma sistemática en el último tiempo, en sintonía con lo ejecutado por la Academia Judicial, como una forma de ir empoderando a las mujeres y, sobre todo, erradicando prácticas machistas presentes al interior del Poder Judicial. Contribuye a ello, además, la creación de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación por el Pleno de la Corte Suprema, con el objeto de contar con una estructura permanente encargada de articular las acciones para implementar la política. Esta nueva institucionalidad marca sin duda un hito en la evolución y desarrollo del tema en el Poder Judicial, visibilizando la importancia que la máxima autoridad confiere al principio de igualdad y no discriminación, lo que redunda en definitiva en un mayor empoderamiento o conciencia del lugar que
que les corresponde a las mujeres dentro del Poder Judicial. Hay, por último, una dimensión que no quiero dejar de comentar con ustedes, que también pende del eje estratégico de no discriminación de género que prevé la política y que dice relación con la conciliación de las obligaciones laborales de los y las integrantes del Poder Judicial con el desarrollo de la vida personal y familiar, en el contexto del cual se realizó a fines del año pasado un estudio. Vean ustedes lo importante que es levantar información para los efectos de saber hacia dónde dirigir las acciones, no más intuiciones, datos duros. Hicimos entonces un estudio por el Departamento de Sociología de la Universidad Católica, el DESUC, también licitado, para determinar las percepciones del personal a ese respecto, de manera de levantar información e impulsar las medidas tendientes a fortalecer los aspectos positivos y corregir las incivilidades, como llamó el estudio del DESUC, y o falencias detectadas en la institución. Pienso que esta iniciativa, unida a otras orientadas en la misma dirección, contribuirán a potenciar la corresponsabilidad parental, lo que de alguna manera significa introducir elementos que ayudan a transformar patrones culturales que obstaculizan la movilidad y ascenso de la mujer en la carrera. Todos sabemos que los cambios culturales son lentos, pero en el contexto de la política de igualdad de género y no discriminación, cada una de las acciones se potencia y forma parte de un todo que necesariamente irá moviendo el cerco para ir logrando una incorporación efectiva de las mujeres a los puestos de decisión dentro de la institución. Termino señalando que yo estoy convencida que una magistratura diversificada e igualitaria en términos de género, también en la esfera de más jerarquía, contribuirá a dotar de una mayor legitimidad social al Poder Judicial y tornar su organización más receptiva y sensible a la protección de los derechos de las mujeres y a la representación de los intereses, visiones y experiencias femeninas. Muchas gracias. La verdad es que después de escuchar a la ministra Muñoz, uno queda con la sensación de que el Poder Judicial realmente ha estado a la cabeza en este tema. Realmente ha tomado en serio el problema de la discriminación que se produce entre hombre y mujer en el acceso a la función judicial, y tomando medidas bastante concretas, y sobre todo me parece muy interesante que haya institucionalizado, o sea, haya creado una institución especial como la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, preocupada, por lo tanto, de realizar estos informes, preocupada de estudiar el tema en su cabalidad, viendo la complejidad que tiene. Y pareciera que justamente el obstáculo es un obstáculo más bien cultural con el que nos enfrentamos. Cómo impulsar medidas en que haya una corresponsabilidad en la toma de decisiones entre hombres y mujeres, en el cuidado de los hijos, en el ambiente familiar, para que hombres y mujeres puedan desarrollarse plenamente en sus labores, en este caso judiciales. Así es que me parece que es muy interesante lo que hemos escuchado. Pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar a una ministra de la Corte Suprema intervenir además con tanta soltura y dominando un tema con esa profundidad. Los jueces los conocemos generalmente por los fallos, y no por una intervención tan brillante como la que nos ha hecho Andrea Muñoz hoy día. Quisiera entonces ahora darle la palabra, cambiando un poco el orden, porque me lo ha pedido especialmente Francisca, a Victoria Hurtado. Si tú tienes... Sí, perdona, no te había visto antes, así que no habíamos podido conversar. Espero que no te complique, que por ahora... ¿Qué prefieres tú, que te haga las preguntas o...? Son las mismas preguntas. Son las mismas preguntas. Entonces, ¿me desarrollo la idea en torno a las preguntas? Exacto. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Respecto a las barreras que hemos estado enfrentando las mujeres en estos temas de género, en particular a mí me tocó hacer un estudio de la historia legislativa del país en todas las leyes de género, cuándo entraban al Parlamento, cuánto tiempo se demoraban en promulgarse las leyes históricas desde el principio. Y parte de lo que uno se da cuenta es que el ordenamiento jurídico que tenemos, un ordenamiento jurídico básicamente hecho por hombres y para los hombres, y principalmente en el siglo XIX. Quizás los primeros movimientos, la segunda ola de movimientos feministas, que fue el que vino después de la era sufragista, le tocó un poco asimilar esta igualdad hombre-mujer, pero con ese escenario, con ese ordenamiento jurídico que no era precisamente tan amable para las situaciones particulares de las mujeres que sabemos en casos puntuales, por ejemplo, que vivimos más y otras muchas. A raíz de eso, una de las
principales barreras, y suena un poco magnánime, es nuestro ordenamiento jurídico. Y quizá, más que pensar en una mera búsqueda por la igualdad, lo que necesitamos hacer ahora es transformar nuestro ordenamiento jurídico. Para poder transformar el ordenamiento jurídico es que se hace esencial contar con la participación de mujeres en todas las instancias posibles para que ese 50%, donde estamos todas representadas, digamos, porque este es un país que tiene una población de 50% de mujeres, puedan verse acogidas en la manera de hacer políticas públicas. Eso como un primer punto. Estamos entonces en una era, en un momento, en que vamos a tener que volver a transformar nuestro ordenamiento jurídico y para ello las necesitamos a todas. Ahora, respecto a barreras más concretas, como se ha mencionado en este seminario, el tema de los ascensos profesionales es crítico. Y quizá una medida en este sentido es incorporar siempre a una mujer en los procesos de promoción de las organizaciones. Porque se produce una especie de endogamia en donde el hombre cristaliza su manera de mirar el liderazgo desde su propia perspectiva como persona encargada de los procesos. Y tenemos que permitirnos y abrirnos a nuevos tipos de liderazgo distintos a los tradicionales, en donde muchas mujeres que están aquí presentes pueden colaborar y encarnar maneras creativas de resolver los múltiples problemas que se nos van a venir. En concreto, un tema en el cual yo me he visto involucrado, que es en el tema tecnológico y en la avalancha de transformaciones que se nos van a venir, que querámoslo o no, aunque estemos lejos de la tecnología va a comenzar a polinizar todas las áreas y el derecho va a ser una de ellas. Se nos viene, por lo tanto, una doble consecuencia, una como sujetos pasivos del derecho, en donde desgraciadamente van a haber posiciones de trabajo, quizás muchas de ellas que tienen las mujeres que se verán amenazadas por los cambios tecnológicos, pero las posiciones de trabajo de cuidado, por ejemplo, no se verán amenazadas por esos cambios tecnológicos y tampoco las posiciones de trabajo más que requieren más tecnicismos. Entonces nosotros como mujeres en el corto plazo vamos a ver una dificultad en este proceso y vamos a requerir pensar y contribuir en las políticas públicas desde esa perspectiva. Ahora, en el largo plazo esto debiera tender a una igualdad, porque a la larga también vamos a encontrarnos con más máquinas en el mundo doméstico, con la posibilidad de trabajos que antes requerían más fuerza física, etcétera, que las mujeres los pueden realizar desde centros de control. Entonces, lo que se nos viene en los próximos 20, 30 años en materia de tecnología y impacto en la mujer hace obligatorio que nos metamos como abogados con menos timidez en temas de ingeniería, matemática, software y todos esos temas que a veces no todas nos sentimos tan cómodas. Respecto al tema que se mencionó aquí, que lo mencionó la ministra del cuidado. Muchas veces las mujeres nos vemos inhibidas a tomar a veces posiciones de más liderazgo porque tenemos que resolver el tema doméstico o nos complica porque hay situaciones que enfrentar en las otras áreas. Pero nunca vemos que los hombres se ven inhibidos por los mismos argumentos. Entonces, estamos asumiendo nosotros ese costo y se hace fundamental, y esto es esencial, que nosotros incorporemos a más hombres en este tipo de debate y felicito a los que están aquí presentes. Me parece que estén aquí hasta la última sesión ya les vamos a dar una medalla de algo. Sí. Pero sí, como necesitamos incorporar a los hombres en este tipo de debate porque no es un tema solamente de mujeres, este es un tema de la sociedad. Y si no tenemos a los hombres involucrados en este proceso, no vamos a conseguir evangelizar precisamente a quienes necesitamos más evangelizar, que son aquellas personas que también tienen que apoyarnos en los trabajos domésticos y de cuidado en todas las dimensiones, niños, adultos y personas enfermas que nos rodean. Eso entonces sería desde el punto de vista de las barreras. Ahora, respecto a las medidas,
En el fondo nosotros estamos en una transición, porque miraba, fíjense yo, las estadísticas de los suecos respecto a este tema, 78% participación laboral de las mujeres, en fin, todos estos temas que nosotros vemos aquí a largo plazo resueltos. Cuando Chile llegue a esa posición, no vamos a necesitar tener este tipo de seminarios, todo esto ya va a estar normalizado, pero de aquí a que eso ocurra, van a pasar una serie de años, ojalá no la cantidad de años que se mencionó en el estudio, o que los jueces mencionaron como probable, sino que vamos a tener que intencionar para que este periodo sea lo más breve posible, porque una sociedad en donde logremos tener esta deseada igualdad nos va a traer beneficios múltiples de todo tipo, y hay miles de estudios al respecto en términos de productividad, ingresos, felicidad y otra serie de temas. Entonces, mientras más corta sea la transición a alcanzar esa igualdad, mejor, y para ello vamos a tener que activar políticas públicas quizá más, entre comillas, agresivas, o cuotas, o todo lo que sea necesario para que esto sea rápido. Yo creo que la celeridad en esto es esencial. No podemos perdernos la oportunidad de llegar a ese punto lo antes posible. Respecto a que no hay mujeres, y lo escuchábamos en el discurso inaugural, sí hay mujeres. Está lleno de mujeres que pueden ocupar los múltiples cargos. Lo que pasa es que tenemos este sesgo de selección masculino, esta especie de endogamia natural que se produce, y tenemos además esta necesidad de las mujeres de haberse hecho cargo de temas domésticos en donde no contamos con la ayuda necesaria muchas veces de nuestros compañeros o de los hombres en concreto. Entonces, hay razones por las cuales las mujeres no están ahí, y esas razones son las que tenemos que tratar de abordar y trabajar para que no ocurran, como por lo demás lo hacen países desarrollados que establecen políticas en donde se comparten todos estos costos, ya sea con negociaciones privadas o negociaciones públicas que abordan esta situación. Debemos, por lo tanto, educar nosotros a los hombres, nosotras a los hombres en estas materias. Respecto, por ejemplo, a contar con una matriz más diversa de mujeres en las organizaciones, y esto es un argumento económico que quizá pueda ser parte de lo que les sirva para educar a los hombres, está comprobado que tener mayor diversidad en los cargos de poder dentro de las organizaciones van a generar mayor sensibilidad en los clientes, y aquí lo dijeron en el panel previo, porque los clientes están exigiendo una mayor diversidad dentro de las organizaciones, y si yo no tengo dentro de la organización aquella diversidad, no voy a poder visualizar las necesidades de género de mis clientes o de los ciudadanos, también en caso que uno esté trabajando en otras iniciativas. Debemos activar posiciones de role modeling, como dicen los anglosajones, vale decir, ponernos en posiciones en donde otras mujeres u otros hombres nos vean participar en este tipo de iniciativa. Y tenemos que celebrar la inclusión y visibilidad de mujeres abogadas y encargarnos nosotras más que nadie, hombres y mujeres, de promoverlas en los espacios, de reconocerlas y promoverlas. En el fondo debemos tener una pequeña headhunter en cada una de nosotras, siempre pensando en una mujer para ayudar a sobrellevar estas debilidades lo antes posible. Medidas concretas, y en lo más personal, a mí me ha tocado, como quien dice, colonizar espacios nuevos, no habitados por mujeres, en temas de tecnología. Me presenté a la asociación gremial, nunca antes había salido una mujer. Fue una decisión que tomé porque quería conocer cómo operaba ese sistema, y la verdad es que no es tan terrible hacerlo. Yo les invito, cuando tengan que mover esa línea, el límite, que lo hagan, porque nosotros no vamos a conocer nunca cuáles son nuestros límites hasta que no los movamos. Entonces es esencial atreverse a mover los límites y a incluirnos en diferentes iniciativas. Participo también capacitando a mujeres en temas de negociación en general, y todo esto que se llama ahora, y se repite tanto de repente este término de la transformación digital, pero en todo lo que tiene que ver más bien con asumir y entender qué es lo que está ocurriendo en materia tecnológica, mentorear mujeres
Y ahora en esta también cultura de la data, que está apareciendo tanto también en el mundo tecnológico, intencionar que la data que se recoge sea data diversa, porque las organizaciones van a tener que vivir procesando data, y si nosotras, que somos las mujeres que estamos en las organizaciones, no nos preocupamos de que la data que se recoja tenga una mirada de mujeres, después no vamos a poder valorar ni evaluar lo que está ocurriendo a nivel de mujeres en ese mundo del Big Data. Tenemos que reconocer, por lo tanto, a las mujeres y a los hombres que apoyan a las mujeres. Y por último, creo que nosotras tenemos una doble responsabilidad. Porque una cosa es la diferencia que hay entre hombres y mujeres en el mundo del derecho y en particular en nuestro país. Pero otra cosa abismante es la tremenda diferencia que hay entre mujeres. Y si uno pudiese calcular el coeficiente Gini o cualquier medida de inequidad en este país y tomáramos solamente a las mujeres, nos daríamos cuenta que los promedios son muchísimo peores que en el caso de la sociedad en general. ¿Quién va a ser la voz de esas mujeres? Nosotras. Nosotras tenemos que ser la voz de las mujeres marginadas en este país, porque si a nosotras nos está costando tener voz propia, nosotras tenemos que ser responsable con nuestro propio género y con aquellas mujeres que no tienen ni el tiempo, porque son jefas de hogar, porque tienen que encargarse de niños en dificultades y que son por lo demás la mayoría de las mujeres de este país. Muchas gracias. Bueno, tremenda tarea que nos deja Victoria, que seamos nosotros la voz de las mujeres que no tienen voz. Yo creo que eso realmente cala hondo. Te agradezco mucho por ello. Creo que has puesto el acento en un tema que quizás no lo percibimos. Nosotros somos un grupo privilegiado. Estamos acá, tenemos la posibilidad de alzar la voz, pero tenemos que pensar en cuántas no lo pueden hacer. Y en ese sentido creo que el aporte de Victoria es muy importante, y también esto de colonizar nuevos espacios, como las mujeres también a veces tenemos que ir abriendo espacios que muchas veces son insospechados. Voy a contar una experiencia personal. Hace varios años que, desde el año 2011, un grupo de profesoras de Derecho Constitucional que nos reuníamos constantemente a almorzar, entre las cuales estaba la exministra Marisol Peña y Miriam Enrique, Cecilia Rosales, Sandra Ponce de León, bueno, amigas del alma. Conversando de estos temas surgió la idea de que ¿qué nos ocurría a nosotras como académicas? Que muchas veces trabajábamos en forma muy invisible en las universidades y no nos invitaban a los seminarios, no hacían publicaciones. Entonces dijimos, bueno, hay dos posibilidades: o nos amargamos o hacemos algo. Y la verdad es que hicimos algo. Empezamos a hacer seminarios anuales de profesores de Derecho Público, invitando a profesores de distintas universidades del país a exponer de temas no de género, la verdad. Hasta ahora no han sido mayormente temas de género, sino que temas constitucionales de distinto índole, y publicando luego entonces las ponencias que se presentaban en estos seminarios. Al comienzo, y con un moderador varón, y con el apoyo un poco regañadiente de algunos de nuestros mismos pares. Pero esto fue prendiendo y cada vez ha tomado más fuerza, y es un espacio que no hemos ganado. Y yo creo que lo que tú has dicho en el fondo también tiene que ver con eso, cómo uno va ganando espacios y atreviéndose a ir abriendo este camino y pensando también en las generaciones futuras. Bueno, ahora tenemos la intervención de Francisca Yuneman. Francisca, en forma muy matea, quiere ir contestando uno por uno estas preguntas. Para cambiar un poquito la dinámica también. Para cambiar un poquito la dinámica. Así que, van a tener video, van a tener muchas cosas diferentes. Exacto. Entonces, bueno, en forma así ordenada, le voy a ir preguntando a Francisca, a ver, bueno, ¿cuáles son los obstáculos entonces que tú has visualizado en tus áreas de trabajo que dificultan el acceso de las mujeres abogados, especialmente a estos cargos altos, a estos cargos de liderazgo? Yo creo que una de las grandes barreras que existe en el liderazgo de la mujer, para que la mujer llegue a desarrollar todas sus capacidades, todos sus talentos,
radica justamente en el tipo de liderazgo que estamos ejerciendo en Chile. Creo que tenemos que transitar desde un liderazgo más bien individualista y personalista, donde queremos llegar, ¿cierto?, a cargo de alta responsabilidad, a cargo de poder, hacia un liderazgo centrado en el bien común. El liderazgo centrado en el bien común es aquel en que el líder, y ese es el verdadero líder, se sale de sí mismo para preocuparse por otros, para preocuparse por otras. Y en definitiva, el bien común es centrarse en la sociedad completa. Y la mitad de la sociedad somos nosotras las mujeres. Por eso, y esto no es un tema solamente de quienes ejercen un cargo de jefatura, de autoridad, porque la jefatura y la autoridad no significa liderazgo por sí mismo. El liderazgo va mucho, mucho más allá. El liderazgo significa ser maestro de otras personas, significa enseñar, significa transmitir conocimiento con el riesgo de a quien yo le enseño termine siendo incluso mejor que yo. Por eso, aquellas personas que tienen jefatura, que tienen autoridad, pero que están poniendo una tapa para que nadie llegue a ocuparle su puesto, esas personas no son verdaderos líderes. Y por eso cuando la mujer se sale de sí misma y usa su situación de altos cargos de responsabilidad, su situación de poder para ayudar a otras mujeres, esa mujer en ese minuto se transformó en una líder. Por eso, quienes organizaron este seminario, Carmen, Carola, que está ahí atrás ya con hijos, ¿dónde están los otros 7? Hay 2 nomás, ¿no? ¿O 3? 4. Hay 4 hijos. Eso, Magdalena, Loreto, tantas mujeres que se las jugaron por este seminario y todas las personas que siguen después de tantas horas acá sentadas, esas personas son líderes porque ellas ya lograron niveles altos. Esto lo están haciendo para abrirle las puertas a otras mujeres que no han tenido sus mismas oportunidades, otras mujeres que necesitan, como muy bien decías tú, Victoria, de la mano de nosotros. ¿Cuándo el hombre se transforma en líder? El hombre se transforma en líder cuando comienza a liderar para el bien común, para toda la sociedad. Y la mitad de la sociedad somos nosotras las mujeres. Bien. La segunda pregunta, todo ordenadito. Entonces, ¿qué medidas crees tú que deben impulsarse para que haya realmente un cambio cultural que contribuya a superar las barreras entonces que tienen las abogadas para acceder a estos cargos de liderazgo? María Pía, tocaba de decir que las mujeres, ¿cierto?, tenemos que tomarnos estos espacios. Yo creo que son los espacios los que tienen que cambiar. Los espacios, se sigue trabajando igual como en el siglo XIX, se sigue trabajando como si no hubieran tecnología. Yo creo que tienen que cambiar las políticas privadas en los lugares de trabajo y tienen que también, obviamente, tenemos que avanzar en cuanto a políticas públicas. En cuanto a políticas privadas, se debe fomentar la adaptabilidad laboral. Existen las tecnologías, todos sabemos que se puede trabajar desde cualquier parte. No hay por qué estar sentado en la oficina. Yo creo que tenemos que cambiar de forma definitiva la cultura de la presencia por la cultura de la eficiencia. Y yo les aseguro que ahí las mujeres vamos a llegar al 80% en todos los lugares. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes saben que en Chile tan solo el 1% de las personas pueden acceder a un tipo de trabajo a distancia. ¿Y saben cuántas personas quieren realizar el trabajo a distancia, sea a través de los teletrabajos, los pactos de adaptabilidad? Sobre el 80%. Están entonces los lugares de trabajo creando las condiciones para que las personas desarrollen todos sus talentos y todas sus capacidades, creando el ambiente, creando el hábitat, para que realmente puedan surgir, para que puedan ser eficientes. Yo estoy convencida que no. También los lugares de trabajo tienen que transitar hacia la corresponsabilidad parental. La corresponsabilidad parental no es exclusivamente el ámbito familiar.
La corresponsabilidad parental no es solo en la casa. La corresponsabilidad parental tiene que ser en el mundo del trabajo. Y aquí las organizaciones, los estudios de abogados, las empresas, toda organización debe establecer y debe implementar las leyes que ya existen en nuestra legislación. Y además en el sector privado se puede ir más allá. Yo me pregunto, y por favor después de este panel acérquense, si es que alguien conoce un estudio de abogado o alguna empresa donde un padre haya ejercido el derecho a alimentar al hijo menor de 2 años que puede ejercerlo si se pone de acuerdo con la madre. Yo no conozco ni uno. Si es que alguno de ustedes conoce, si es que un padre, que también si se pone de acuerdo con la madre lo puede hacer, ha cuidado y ha usado la licencia para cuidar a su hijo menor de 1 año. Yo no lo conozco. Incluso, pero sí conozco muchos casos, en que el postnatal, paternal, irrenunciable, 5 días, que acá todas las abogadas, todos los abogados saben que es irrenunciable, no se ha hecho uso por parte de los padres, no porque no lo quieran usar, sino porque sienten que sus lugares de trabajo los van a mirar mal. Es ahí donde tenemos que hacer los cambios radicales. Y en políticas públicas tenemos que aprobar de forma urgente la ley de sala cuna, y ya en la última pregunta vamos a poder ver un poco más de cuál ha sido este proceso en la formación de esta ley, de este proyecto de ley de sala cuna universal. Bueno, te adelantaste. Ya, sí. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué medidas concretas o políticas públicas deberían implementarse? Mira, yo creo que, a ver, claramente sacar rápido el proyecto Sala Cuna Universal es indispensable. Yo le quiero decir que son muchos las vías, son muchos los procesos, son muchos los ámbitos desde los cuales se pueden hacer políticas públicas. En mi experiencia personal, y perdón la autorreferente, pero la Carmen me pidió que hablara un poco del proceso que hemos vivido. He tenido la oportunidad de participar como un eslabón, cuando dijeron todos los proyectos de ley en los cuales yo he participado. Ha sido un eslabón dentro de una cadena compuesta por muchas personas. Esto, el trabajo en equipo del sector público, el sector privado, de la sociedad civil. Y son distintos los caminos que se pueden recorrer para hacer políticas públicas. Y el llamado que yo le quiero hacer hoy día, y vamos a terminar con una actividad de este llamado, es que las políticas públicas son de todos. Todos tenemos derecho a hacer políticas públicas porque las políticas públicas nos afectan a todos. Y yo les quiero contar, a través de 2 videos, cuál ha sido un poco el proceso de la Fundación en 2, una en una ley bastante emblemática y otro en un proyecto de ley emblemático. Primero, con respecto a los pactos para trabajadores con responsabilidades familiares, esto para mostrarlo que los procesos son distintos y también para animarlo a que hagan políticas públicas. En los pactos para trabajadores con responsabilidades familiares nació porque un día la vida me juntó a Verónica Campino, que tenía una idea, no nos conocíamos, de traer a Chile el Right to Request. El Right to Request es el derecho de los trabajadores a solicitar. Esto ha resultado increíble, es solicitar condiciones especiales de trabajo. Significa poder solicitar trabajar parte de la casa, parte de otro lugar, significa adecuar la jornada. Y vimos que estaba la reforma laboral y fuimos a la Comisión de Trabajo del Senado. Esto, yo conocí a la Vero 5 días antes y me dice, tenemos que ir a la Comisión de Trabajo del Senado a exponer la reforma laboral. Y yo le dije, tú estás completamente demente, o sea, yo no voy a ir a exponer a la Comisión de Trabajo del Senado si yo no manejo la reforma laboral. Es que es en 5 días más. Bueno, obviamente esos 5 días no dormimos. ¿Y qué pasó? Fuimos, hicimos la propuesta de los pactos de adaptabilidad, fueron finalmente aprobados por unanimidad en la Comisión del Trabajo del Senado. No nos quedamos ahí. Después salió la ley, nos fuimos a la Dirección del Trabajo, presentamos un requerimiento de pronunciamiento a la Dirección del Trabajo. El pobre director del trabajo yo creo que nos dijo que es el 80% porque ya no nos quería ver más en la puerta de la Dirección del Trabajo. Y logramos que, si bien obviamente quedaron los pactos amarrados a los sindicatos, porque era parte de la negociación colectiva, la reforma laboral, esa era la matriz del proyecto de ley, logramos que los sindicatos establecieran el acuerdo marco,
logramos que individualmente cualquier trabajador de esa empresa que ya había firmado el acuerdo marco pudiera pedir individualmente las condiciones especiales de trabajo, como por ejemplo trabajar a distancia en el periodo de vacaciones escolares de los niños. El periodo de vacaciones escolares de los niños se aproxima. Las que somos mamás ya estamos viendo qué tipo de redes vamos a tener que generar por estos 3 meses. O sea, los niños tienen 3 meses de vacaciones y nosotros tenemos 3 semanas de vacaciones al año. Bueno, y les quiero mostrar un poco, trabajamos pues con la Dirección de Trabajo, el modelo y registro de los pactos, y dijimos, esto no se queda acá, porque tenemos una ley, tenemos un buen dictamen, tenemos buenos modelos, buenos registros de los pactos que trabajamos con la Dirección de Trabajo, nos abrieron las puertas, no íbamos a entrar tardes completas a trabajar con ellos, pero ¿qué pasa si sacamos una buena ley y ninguna empresa lo aplica? Es una ley muerta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Trabajamos con la primera empresa en Chile, CAP, para que hiciera los pactos, y ya en octubre hicimos un seminario sobre los pactos para trabajadores con responsabilidades familiares con la Comisión de Trabajo del Senado, con muchas empresas asistentes, con muchos líderes asistentes, para que más empresas en Chile se atrevan a hacerlo, y les quiero mostrar ahora el video de este seminario. Este seminario de los pactos por razones familiares, organizado por la Comisión de Trabajo del Senado, presidida por la senadora Carolina Goich y por la Fundación Chile Mujeres, tuvo como objetivo lograr compromisos tanto de organizaciones sindicales como la CUT, como la UNT, y también de la CPC y de la SOFOFA, representadas por sus respectivos presidentes. Esto fue un seminario que contamos con la experiencia de GASCO y de CAP, que fue la primera empresa en Chile en acordar los pactos para trabajadores con responsabilidades familiares, que son aplicables también a jóvenes estudiantes, personas que sufren discapacidad, personas de la tercera edad u otra categoría de trabajadores, que acuerden el sindicato y que acuerden la empresa. Lo que permiten una mayor productividad, pero al mismo tiempo permiten un mayor bienestar para los trabajadores que se acogen a estos pactos de adaptabilidad, una mayor compatibilidad con la familia, una mayor incluso compatibilidad con las preferencias personales. Hoy día cada vez más los jóvenes sobre todo optan por modalidades de trabajo más flexibles. Creo que hoy día fue una gran jornada porque tanto el mundo empresarial como el mundo sindical, como diferentes representantes del mundo de los trabajadores, estuvieron de acuerdo que este es un tema sobre el cual hay que avanzar, que está a beneficio de los trabajadores. Que flexibilidad, adaptabilidad nunca debe ser sinónimo de precariedad. Todo lo contrario, es sinónimo de humanidad. Que a nadie le cueste, más que otros, entrar en el mercado del trabajo. Que las oportunidades sean iguales para todos. La adaptabilidad laboral es demasiado importante porque la forma en que convivimos como sociedad cambió. Pensamos que tenemos casi 1.400.000 mujeres que están fuera de la fuerza laboral por razones de cuidado familiar permanente. Hay una necesidad latente de cómo compatibilizar la vida laboral, la vida familiar y el cuidado de la familia. Hacer más amigable el mundo del trabajo. Hoy nos estamos enfrentando a desafíos enormes, fruto de la digitalización, fruto también de las necesidades cambiantes de las personas y de las nuevas generaciones que conviven en nuestras empresas. Nosotros, como dirigentes sindicales de GASCO, estamos ayudando, impulsando este acuerdo marco a través de la firma, valga la redundancia, del propio acuerdo con la empresa, que nosotros llegamos ya y estamos listos para firmarlo prontamente. Lo que más en este sentido cuida la Central Unitaria de Trabajadores es que esté dentro de un marco de lo que significa trabajo decente. Hemos incorporado los pactos de adaptabilidad a nuestra organización y esperamos muy pronto, en una segunda etapa, poderlo extender a todas las operaciones del grupo. Desde ya nosotros podemos incluir en esas buenas prácticas que difundimos constantemente con las empresas y en cada una de las instancias que nos toca participar y colaborar con las organizaciones en el mundo privado y en el mundo público. Y es una recomendación de usar estos pactos de adaptabilidad, porque es un instrumento disponible hoy día en la regulación que no está siendo usado suficientemente. Empezar a divulgar en los sindicatos, en las organizaciones, de mejor forma, qué significan los pactos de adaptabilidad. Por eso es que estos pactos de adaptabilidad son fundamentales, para tener una sociedad mejor, con hijos mejores formados, por padres presentes, por madres felices, porque se desarrollan profesionalmente. Hoy día todos coincidimos en que hay una cultura que tenemos que cambiar, que las responsabilidades familiares, las tareas de crianza no pueden ser una carga para la mujer. Tiene que ser algo que comparten hombres y mujeres y que la empresa o la vida familiar no pueden ser opciones, sino que tienen que ser compatibles.
Bueno, ese fue un camino que seguimos, que aprovechamos el momento legislativo de la reforma laboral, pero también hay otros procesos para hacer políticas públicas significativas. Por ejemplo, con el proyecto Sala Cuna Universal, empezamos desde mucho antes a presionar esto. Ya había muchas iniciativas para reformar el famoso 203, artículo 203 del Código del Trabajo, que impone, ¿cierto?, a la empresa con 20 más mujeres trabajadoras tener que pagar Sala Cuna. Pero ¿qué es lo que hicimos? Dijimos acá, tenemos un momento, es un momento en que van a haber candidaturas presidenciales, en que se van a tener que hacer ofertas, ¿cierto?, a los electores. Y por lo tanto, creímos que políticamente era un buen momento para resaltar y poner esto en la palestra. Y ahí empezamos un año antes a hacer seminarios, nos asociamos en grupo 3 con mujeres empresarias y más mujeres para unir fuerza entre las mujeres, seminarios sobre el tema de Sala Cuna, comenzamos a participar en los programas de gobierno, ayudamos para que estuviera dentro de la agenda mujer que está implementando el Ejecutivo, el Gobierno, el tema de Sala Cuna Universal. Luego, cuando ya se instaló el Gobierno, trabajamos, ¿cierto?, con los ministros, el ministro del Trabajo, la ministra de Mujeres, los contenidos de este proyecto de ley. Y en definitiva, y ahora estamos en el tema del debate legislativo. Y en el debate legislativo pueden participar todos. Lo único que necesitan es que algún senador, algún diputado los invite a exponer, que lleguen con una buena idea. Y además lo bueno es que este tipo de organizaciones o personas del sector privado o de la sociedad civil tienen una muy buena recepción, porque no son competencia en nada. Por lo tanto, yo creo que tenemos una oportunidad y creo también que los políticos en este minuto no necesitan del apoyo de la sociedad civil para lograr sacar adelante sus leyes en el Congreso. Un buen momento para todos nosotros. Y ahora, el último video, los quiero mostrar un poco para aquellos que todavía no tienen la oportunidad de participar en una comisión, que vean que no es nada del otro mundo, es bien desordenado. Vamos a ver. Primero quisiéramos destacar que esto es una demanda transversal por modificar la actual legislación en Sala Cuna. En la Fundación Chile Mujeres hemos hecho una defensa, hemos hecho una lucha por aumentar la corresponsabilidad parental, entendida como el principio por el cual ambos padres vivan juntos o vivan separados, pueden participar de forma activa, equitativa y permanente en la crianza y en la educación de sus hijos. Pero en la práctica lo que hay detrás de eso es que tanto el padre trabajador como la madre trabajadora tengan el derecho. Hemos velado para que el proyecto de ley no encarezca significativamente a lo menos la contratación, porque eso significa fomentar aún más la informalidad laboral. Primero, es un proyecto que apunta al fondo del problema porque desvincula el costo de Sala Cuna a la contratación de mujeres. Y por lo tanto va a fomentar la contratación de mujeres y debería fomentar la formalidad laboral. Tenemos que recordar que más de la mitad de las mujeres en edad de trabajar están fuera del mercado laboral. Tanto las grandes empresas, a ser quienes más contratan personas en general, van a ser quienes más van a aportar a este fondo y por lo tanto las pymes estarían quedando bastante protegidas con este 0.1% y con este máximo 60 UF que estableció el proyecto de ley. Además suma a las mujeres independientes y a la trabajadora de casa particular, por lo tanto se extiende a todas las mujeres trabajadoras del país. Fortalece la equidad salarial a desvincular el costo de Sala Cuna a la contratación de mujeres y además aumenta la ayuda económica a las familias, establece 2 matrículas, una por año que no contempla la actual legislación de forma expresa. Pasa a ser la titular de la elección, la madre, y eso que creemos que es un aporte muy importante para fortalecer sus redes de apoyo. Creemos que tenemos que cambiar cómo estamos conceptualizando los derechos a la maternidad, paternidad y vida familiar. Creo que tenemos que empezar a hablar mejor de las personas trabajadoras o también de las personas empleadoras. Quisiera también complementar si existe la disponibilidad del bono compensatorio para aquellas trabajadoras en turnos de noche, en lugares aislados sin Sala Cuna. Proponemos un bono compensatorio que esté establecido en la misma ley. Primero que nada, en los turnos de noches
y en horarios en que no funcionan las salas cunas, en lugares aislados sin sala cuna, en lugares con sala cuna pero sin autorización del Ministerio de Educación, cuando en la comuna no hay sala cuna o cuando en la comuna hay sala cuna pero no tiene cupos. La matriz de este proyecto de ley es que la mujer pueda trabajar, pueda tener acceso a un trabajo remunerado y a un sueldo digno, y obviamente eso lo tenemos que fortalecer. ¿Qué pasa con mujeres temporeras? ¿Qué pasa con la continuidad del cuidado del niño si es que la mujer queda cesante? Aquí se puede hacer una mejora importante en términos de cobertura y de protección, que se puede aumentar la cobertura sin encarecer sustancialmente el proyecto, y la primera es con las madres cesantes que accedan al seguro cesantía del Fondo Solidario. O sea que es muy importante la participación laboral de las mujeres. Todavía es un desafío que tenemos que hacer frente. Tenemos buenas noticias porque cuando uno ve la participación femenina por grupos etarios, nos damos cuenta que hasta los 34 años se ha disparado hacia arriba, supera el 75%. O sea, las generaciones jóvenes hoy día están entrando con mucha más fuerza en el mercado laboral, pero en los otros grupos tenemos todavía una brecha importante y tenemos que hacernos cargo, y este proyecto creo yo que apunta a eso. Sabemos que en Chile solo 3 de cada 10 personas que cuentan con ingresos autónomos son mujeres. Ellas no pueden seguir esperando, porque esto no es solamente un tema de oportunidades, es un tema de dignidad y de libertad para ellas. Para terminar, les quiero, para hacer política pública hay que tener una sola cosa, hay que tener un sueño y hay que tener perseverancia. Yo llevo 20 años tratando de modificar la sociedad conyugal para que en el siglo XXI aún no se considere relativamente incapaz a la mujer casada, y voy a seguir, si tengo que pelear 30 años, vamos a seguir peleando 30 años, pero tengan un sueño, háganlo política pública, porque la política pública es de todos. Muchas gracias. Bueno, por razones de tiempo, me encantaría hacer una serie de comentarios a lo que dijo Francisca. La verdad es que ella habla de un liderazgo que no es individualista, sino que está preocupado del bien común, preocupado de la sociedad, y justamente nos dio a conocer estas políticas públicas que tienen esa mirada. Así es que nos podríamos quedar por lo menos con eso, con esa idea. Para terminar y hacer un cierre al seminario, acaban de llegar, no sé si hace mucho rato, quizás los veo escondidos por allá, a los decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, y de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Carlos Frontaura, a quienes invitamos a hacer un cierre de esta actividad. ¿Quién nos acompaña? Así nomás. ¿Estamos los dos? Bueno. Eso. ¿Sí? ¿Partimos? Bueno, muchas gracias por esta invitación y por la paciencia de escuchar estas últimas palabras de cierre. La verdad es que cuando yo llegué a esta sala sentí lo que debe sentir una parlamentaria cuando entra al Parlamento. Y por eso las felicito de haber hecho esta reunión en este lugar. Primero por esa razón, por atreverse a discutir cuestiones tan importantes para nuestro país en este lugar, donde la democracia funciona y funciona de manera imperfecta y sesgada, pero es el lugar donde deben plantearse este tipo de asuntos. Además, al escuchar a la ministra Andrea Muñoz, a Francisca Yuneman y también a la expositora Victoria Hurtado,
y pensar en el panel que ustedes han diseñado, a mí me quedó claro que la pregunta de dónde están las mujeres está respondida nada más que leyendo el programa. Están en todas partes, pero están de manera desigual. Y ese es un tema que también es materia a tratar en este Parlamento. Yo agradezco especialmente la invitación a cerrar este seminario que me ha hecho en representación de las mujeres la profesora Carmen Domínguez. Creo que es un encuentro que viene a representar lo que estamos tratando de hacer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es una reflexión profunda sobre el futuro de nuestra profesión que no se está dando con toda la atención que requiere en nuestro país. Este encuentro ha generado inquietudes, preguntas, ha planteado desafíos que nosotros, como centro de pensamiento, ideas de inspiración republicana, debemos corregir. Y yo diría la primera constatación es que, aunque el porcentaje de mujeres tituladas es superior al de los hombres, esto no se refleja en la actividad laboral, en el ámbito privado ni en el público, ni tampoco, y en lo que más concierne a la institución que me toca dirigir, en el académico. Y esto es una cuestión central, porque la estrategia del progreso, de la agenda del feminismo, hasta donde yo he podido estudiarla y conocerla, ha tenido que ver en gran medida con un trabajo en la esfera de lo académico. Si ustedes piensan el cambio que realizó Catherine McKinnon, que en estos días visita Chile, tiene que ver con eso, con haber entusiasmado a una generación de mujeres con llegar a ser profesoras y desde la cátedra influir, porque como se veía en la conversación que ustedes mismas tenían, esto es más que nada una cuestión cultural. Es una cuestión cultural y la educación es justamente el ámbito donde se debate las materias que tienen esta base cultural. Yo creo, y no soy cínico en esto, que las facultades de Derecho podemos ayudar sustancialmente a cambiar esta realidad. Podemos ayudar a promover la disminución de las brechas entre hombres y mujeres y aumentar la participación femenina en las áreas de trabajo de los abogados, en el entendido que el aporte de la mujer enriquece cualquier organización o comunidad. Una organización sin mujeres no puede ser llamada civilizada. Es una organización que a lo más tiende al narcisismo, que es un defecto horroroso. Piensen nada más en el mito griego, en una persona que mira su imagen y cree que esa imagen es perfecta y no es capaz de entender que alrededor hay otras personas como la ninfa Eco y, en fin, todo lo que la mitología nos cuenta. Y el narcisismo es campante hoy día en nuestra sociedad y por eso el punto de vista de la mujer es tan importante, porque es claramente un punto de vista alternativo, un punto de vista que supone otra mirada sobre las cosas que es directamente contrario, yo diría, al narcisismo. Por eso yo pienso que el liderazgo es tan importante tocarlo de frente, porque el liderazgo es parte connatural a nuestra profesión, porque tiene sentido histórico el liderazgo que ha tenido la profesión de abogada y de abogado en Chile. Ha estado presente en varias servidoras y servidores públicos y también en el área privada que han sido muy destacadas. Es natural entonces que esta dimensión importante de la abogacía se constituya además, como se expresaba en el último panel, no solo en una expresión profesional, sino que también en la política con mayúscula, que es la única forma pacífica que tenemos de resolver nuestros conflictos y, como ya les decía, en la academia, por esto que comentaba, que fue la estrategia de progreso del feminismo norteamericano que lideró y que lidera Catherine McKinnon. En nuestra facultad, les digo, solo el 22% de los académicos
son mujeres y este es un porcentaje muy bajo. Y creo que todas las demás facultades de Derecho del país tienen este mismo problema. En nuestra facultad, las comisiones de evaluación y calificación que miden el ascenso y jerarquización de los profesores no tienen en cuenta esto que se comentaba aquí de las necesidades de interrumpir la carrera académica por cuestiones familiares. Y eso tiene que institucionalizarse y estamos en camino a eso. Hoy día nada más en una sesión del Consejo Universitario se aprobó crear una unidad especial en la Casa Central para tratar las formas de acoso en materias de género. O sea, estamos en verdad en la edad de piedra en estas materias, pero de la edad de piedra pasando, digámoslo así, a la edad del hierro o a una edad del bronce o la que ustedes quieran imaginar como progreso. El liderazgo es una cuestión intencionada que se refiere a la acción colectiva, al servicio de un propósito, al bien común, decía María Pía Silva, la ministra del Tribunal Constitucional. Y por eso los estilos de liderazgo importan. Y aquí nada más una mención muy breve al libro del año 1982 de la famosa psicóloga norteamericana Carol Gilligan, In a Different Voice. Ella dice que el liderazgo femenino o la forma de actuar femenina es por definición distinta al liderazgo masculino, al menos por dos rasgos. Porque no solo lidera de una manera autónoma, sino que siempre el liderazgo femenino toma en cuenta, digámoslo así, con visión de campo, los objetivos que han de lograrse de manera colectiva. Este es un rasgo del pensamiento, de la forma de hacer, de la psicología de las personas de sexo femenino. Y además, dice Carol Gilligan en este libro, que es muy importante, la psicóloga de Harvard, es un liderazgo que implica siempre un cálculo intergeneracional, cuestión en la que no siempre las personas de sexo masculino estamos atentas. A nadie se le puede imponer un liderazgo. Los líderes tienen personas que los siguen por todo tipo de razones. Los líderes toman decisiones, escuchan, quieren ser escuchados, preguntan, conocen a las demás personas, crean entornos en que las personas quieren dar lo mejor de sí. Y es una muestra del liderazgo de las que han organizado este seminario, al que hayan invitado a 2 decanos para hablar sobre estas cuestiones. Yo quiero nada más, al terminar estas palabras y agradecer esta invitación, porque más que lo que yo les pueda enseñar, he aprendido hoy día, he aprendido en la exposición y sobre todo en esta sensación que tuve al entrar a la sala, el Salón de Honor del Congreso, que la diversidad de género es una cuestión muy valiosa y que si nosotros la perdemos, nos empobrecemos de verdad en el camino y en las opciones que un mundo de alta complejidad como el que hoy día vivimos requiere. Por eso, consciente de esta carencia, es que la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ha incluido entre las competencias que definen su perfil de egreso aquella que denominamos competencia de género, que incluye desde luego capacidades para comprender, evitar y corregir prácticas que reproduzcan desigualdades y ayuden a comprender el mundo de una manera plural. Queremos que nuestras egresadas y egresados no sean parte del problema, sino de la solución. Y hemos agotado algunos estilos de liderazgo de tipo autoritario y paternalista. Tenemos que involucrarnos con nuevas formas de liderazgo y en eso queremos trabajar. Este encuentro entonces es relevante en esa perspectiva y es un tremendo aporte a la reflexión sobre los caminos que la profesión puede tomar en los próximos años. En nuestra facultad queremos reflexionar en profundidad sobre la profesión y vamos a organizar en las próximas semanas y durante el mes de diciembre, con participación también del Colegio de Abogados, una actividad al cual todas ustedes serán invitadas, una reflexión sobre la profesión. Es indiscutible que este tema de la mayor relevancia
requiere ser repensado como parte del futuro de la profesión, porque el aporte de la mujer a las diferentes dimensiones de la profesión, incluyendo muy especialmente aquella de su liderazgo, es una cuestión esencial. Yo nada más como un gesto simbólico, hoy día he decidido ponerme esta corbata que se ve muy elegante y parece casi como de un regimiento inglés, pero la verdad es que es de un college de la Universidad de Cambridge, que es el Girton College, donde Virginia Woolf escribió el famoso ensayo Un cuarto propio. Yo tuve la suerte que me invitaron a ese college y dormí en la misma pieza donde ella había estado escribiendo este ensayo maravilloso, donde ella se pregunta, retóricamente, por cierto, ¿por qué ninguna mujer ha tenido un lugar destacado en las ciencias y en las artes? ¿Por qué no ha habido alguien como una hermana de Shakespeare que haya tenido esa capacidad? Y la respuesta que da la gran Virginia Woolf es porque no ha tenido un cuarto propio y 5.000 libras mensuales que le permitan tener la libertad que se necesita para crear, para pensar, para promover, para cambiar la sociedad. Y yo las veo a ustedes y no sé si en verdad tienen un cuarto propio, pero aspiro a que lo tengan y que nuestras hijas y nuestras nietas y todas las mujeres del tiempo futuro tengan ese maravilloso ideal con el que soñó en el año 1929 Virginia Woolf. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero es, naturalmente, agradecer esta invitación, felicitar por esta iniciativa que nos obliga a pensar, a reflexionar sobre un tema tan relevante para el futuro de Chile, para el futuro de la patria, pero también para el futuro de nuestras familias, ¿no? Yo primero lo que quiero decir es que naturalmente no voy a decir nada muy creativo ni innovador, y por varias razones. Primero, porque soy hombre, diríamos. Segundo, porque soy académico, y normalmente los académicos no tenemos ninguna solución, sino que a lo más algunas pocas reflexiones que se nos vienen a la cabeza y no mucho más. Y tercero, porque por desgracia, y como le comenté tanto a Carolina como a Carmen cuando me invitaron, yo hoy día tenía mi penúltima clase hasta prácticamente las 6:30 de la tarde, entonces solamente pude estar y escuchar el último panel, que me pareció realmente muy profundo y muy atractivo, entonces no pude tampoco escuchar los anteriores, cosa que me habría gustado. Algunos datos que ustedes conocen de más, pero nunca está de más traerlos traerlos a colación, ¿no? Según datos del 2015, el ingreso promedio mensual en dólares de la ocupación principal de hombres y mujeres en Chile, diríamos, nos muestra que los hombres tienden a tener un ingreso promedio mensual de $748 y las mujeres $551. Si nos vamos al sector urbano, o sea, si lo dividimos por sectores, vemos que en el sector urbano donde más diferencia se produce, porque son $787 de los hombres versus $565 de las mujeres, mientras que en el rural es $485 versus $398. ¿Cuál es la buena noticia dentro de estos datos que estoy dando? Miren qué terrible la buena noticia, que en el ámbito rural, cuando se trata de jóvenes, la brecha es menor, $415 versus $387. Un joven rural y una joven mujer rural tienen no tanta brecha, pero lo normal es que un joven rural y una joven rural sean personas de poca cualificación. Así que ese es es un dato, diríamos, con chanfle. Un segundo dato que creo que es importante tener presente, el ingreso, la brecha salarial que existe, y no sé si la dijeron antes, pero vuelvo sobre ella, ¿no? De personas ocupadas según el nivel educativo por sexo es bien amplia. Y fíjense que es súper amplia en la educación primaria, 42% es la brecha en favor de los hombres, y en la educación de estudios de posgrado y doctorado, estoy mal de la vista, un 36%, 36, algo por ciento. De hecho, tiende a bajar nuevamente en la educación técnica, ahí tenemos un 30% de brecha.
o en la educación secundaria 36%, o en la educación universitaria 34%. Pero las más altas son los que no tienen educación alguna y los que tienen estudios doctorales. Las mujeres ocupan solo casi un tercio, de verdad menos de un tercio, un poquito más de un cuarto, de los puestos de alta responsabilidad y o decisión, tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo como en los cuerpos legislativos y en el personal directivo de la administración pública y de las empresas. Solo un 1,5% del total de mujeres ocupadas se concentró en esta categoría, son los cargos altos, mientras que en el caso de los hombres es el doble, un 2,8% del total. Son también datos del 2015. Y si miramos el sector asalariado, los puestos de alta responsabilidad, un 32,4% solamente fueron mujeres. ¿Cuáles son los datos de nuestra facultad? La matrícula en los últimos 10 años de ingreso, diríamos 2001-2011, en esos años se estabilizó. En torno al 2001 se estabilizó en una cifra que si nosotros tomamos sumada se acerca al 50%, pero previamente era bajo el 40%. De hecho, entre 1978 y 1991 no llega al 33% en la facultad. En contrapartida, el año 75 y 76, que son los datos que tengo, diríamos anteriores, llegábamos a matrículas sobre el 40 y tanto %. O sea, algo pasó entre el año 78 y el año 91-92, aparte del gobierno militar, naturalmente, en que la matrícula en la católica en mujeres bajó a un 33% en promedio de esos años, diríamos. Como decía Pablo, el dato entre nosotros es más bajo incluso que en la Universidad de Chile. En este momento no llega al 18% de las profesoras mujeres. Y se ha movido en los últimos 6 años entre el 20 y el 18%, esa es la cifra. Algunas veces ha subido, otros menos. Tenemos algunos departamentos que destacan. Bueno, naturalmente los departamentos de práctica profesional, el departamento de Derecho Canónico y el departamento de Derecho del Trabajo, que quizás deba convertirse en el departamento modelo porque se acerca al 50-50, o sea, casi es paritario, diríamos. Pero hay otros departamentos, como el de Derecho Económico, Comercial y Tributario, en que las cifras son francamente alarmantes. Yo, a diferencia quizás de muchos abogados, y quizás porque no soy tan abogado, diríamos, no, dejé de serlo hace algún tiempo, no tengo tanta confianza en el papel del derecho. Lo que no quiere decir que no tenga confianza en las facultades de derecho, que es una cosa distinta, diríamos, ¿no? Y no me confío tanto del derecho, porque el derecho, como todos saben, muchas veces va más que nada a la siga, como se dice en el campo, ¿no? A la siga de otros cambios, de otras transformaciones. Relataban acá, y me acordé mientras lo relataban, de cómo esto es producto de un cambio o un tema cultural. Y fíjense ustedes que el texto que nos ilustra tanto sobre nuestra cultura occidental es la Ilíada. O sea, partimos estudiando la Ilíada, partimos pensando en la Ilíada. Bueno, y la Ilíada en su canto primero lo que tiene es una pelea entre Aquiles y Agamenón, entre dos hombres. Y en esa pelea se convoca un ágora para discutir, donde hay puros hombres. Donde la referencia a las mujeres son las esclavas que han capturado en la guerra. Donde la otra referencia a las mujeres, fíjense ustedes, son a las diosas, ¿no? Aquiles, cuando pierde con Agamenón, le llama a su madre Tetis y le pide que lo ayude con Zeus, intervenga para que pierdan los aqueos mientras Agamenón no repare la falta que ha cometido. Y cuando Tetis se reúne con Zeus y Zeus le dice, ya, pero calladito porque no se vaya a enterar, Hera, diríamos, de esta situación, o sea, su señora legítima, Hera igual se entera de algo y le pregunta, ¿cuál de las deidades, oh doloso, ha conversado contigo? Siempre te es grato cuando estás lejos de mí pensar y resolver algo secretamente, jamás te has dignado decirme una sola palabra de lo que te acuerdas, de lo que acuerdas. Respondióle el padre de los hombres y de los dioses, Hera, no esperes conocer todas mis decisiones, pues te resultará difícil aún siendo mi esposa. Lo que pueda decirse, ningún dios ni hombre lo sabrá antes que tú. Pero lo que quiera resolver sin contar con los dioses, no lo preguntes ni procures averiguarlo. Miren cómo se inicia nuestra tradición greco-romana, diríamos. Y más adelante, le dice, fíjate, cuando
le recrimina era esto. Dice, desdichada, siempre sospecha y de ti no me oculto. Nada, empero, podrás conseguir sino alejarte de mi corazón. O sea, así es el castigo, ¿no? Lo cual todavía te será más duro. Si es cierto lo que sospechas, así debes de serme grato. Pero siéntate en silencio y obedece mis palabras. No sea que no te valgan cuantos dioses hay en el Olimpo, acercándose a ti cuando te ponga encima mis invictas manos. Siéntate y escucha, o si no te pego. Eso es lo que está diciendo Zeus, diríamos. Bueno, Hera se retira, ¿no? Pero fíjense que Festo, su hijo, pocos párrafos después, le dice, yo aconsejo a mi madre, aunque ya ella tiene juicio, que obsequie al padre querido, a Zeus, para que no vuelva a reñirla y a turbarnos el festín. Y después termina diciéndole, sufre, madre mía, y sopórtalo todo, aunque estés afligida, que a ti, tan querida, no lo vean mis ojos apaleada sin que pueda socorrerte, porque es difícil contrarrestar el Olimpo. Ya otra vez quise defenderte, me asió por el pie y me arrojó de los divinos umbrales. Todo el día fui rodando y a la puesta del sol caí en Lemnos. Un poco de vida me quedaba y los sientes me recogieron tan pronto como hube caído. Resumen, la mujer no participa del ágora, la mujer tiene que escuchar y obedecer, y si no le pegan, y si osa levantar la voz, diríamos, un hijo incluso para defenderle, este hijo es castigado. Fíjese la fuerza, ¿no? La fuerza que tiene nuestra cultura. Pero uno podría decir, bueno, pero esto pasó, esto es hijo de la antigüedad clásica. Ya, pero llegó la Ilustración y aquí, a diferencia de mi amigo Pablo, yo siempre estoy en la crítica al modelo liberal ilustrado, diríamos. Y resulta que el modelo liberal ilustrado precisamente lo que hizo fue todavía, al separar lo público y lo privado, hundir más el papel de la mujer. Miren las biografías. ¿Quiénes han tomado los libros de biografías del siglo XIX? Los de Pedro Pablo Figueroa, por ejemplo. Cuando habla de una mujer, habla de la matrona. Cuando habla de un hombre, habla que fue ministro, que fue abogado, que fue funcionario, en fin, alto funcionario, etc. No solo tenemos un problema en nuestra construcción histórica, sino que tenemos una realidad en la cual se ha destacado culturalmente lo que se hace en la vida pública, y lo que se hace en la vida pública para la mujer ha sido simplemente digo, críticamente, naturalmente, el ser madre. Fíjense ustedes, el ser madre. Pero por favor, si yo lo único que quisiera ser recordado es que fui padre. ¿Qué otra cosa más importante en la vida pudo haber hecho que ser padre? Y resulta que en los libros de biografía y en las estructuras con las cuales operamos habitualmente colocamos fue decano. Miren qué cosa tan importante. Qué cosa tan relevante. Yo creo, y esta es mi aproximación, creo que nosotros tenemos que superar la división introducida por la modernidad. Y eso se reduce o se amplía a todos los ámbitos. Lo profano y lo sagrado, lo público y lo privado, los explotados y los explotadores, mujeres y hombres. La distinción es fundamental. Saber distinguir es parte de la esencia del conocimiento humano, pero distinguir para integrar, no para disociar, para dividir, como lo hemos hecho hasta ahora. Eso parte por hacer lo que ustedes han hecho, por intentar asumir la realidad, por intentar entender la realidad. Para quien es creyente, como yo, soy decano de una universidad católica, realidad no asumida es realidad no redimida. Jesucristo, para quienes somos creyentes, Jesucristo se encarna, asume la realidad humana y por eso la redime. Sacando el tema de la fe, tenemos que asumir la realidad que tenemos. Si no la asumimos, si no la encarnamos, profesores, alumnos, abogados, políticos, hombres, mujeres, jamás la vamos a poder redimir o transformar. ¿Qué cosas han pasado? Y con esto termino en la facultad. Yo insisto, creo que para nosotros el problema está ahí. ¿Cómo integramos? ¿Cómo entendemos esa realidad para integrar? Destaco algunas breves cosas. Fíjense que por primera vez el año pasado, el 2017, fines del 2017, fue elegida una presidenta del Centro de Alumnos en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.
Había habido varias candidatas antes, yo recuerdo al menos 3, las 3 perdieron. La primera vez que hubo una presidenta fue el año pasado. Este año también ha salido una presidenta, así que parece que se empezó a establecer ya una mayor prolongación. ¿Cómo lograr este desafío tremendo? Insisto, no tengo más respuesta que señalar que tenemos que asumir esa realidad. Nosotros hemos hecho algunas cosas en el último tiempo. La universidad ha hecho algunas, ¿no? Pero nosotros también hemos hecho otras. Primero, en nuestro plan de desarrollo, hemos puesto esto como un tema. Está en nuestro plan de desarrollo. O sea, no puede ser que tengamos un 20% de profesoras mujeres. Y también tenemos funcionando una comisión en este momento que esperamos prontamente pueda entregar una propuesta a la facultad, ¿no? y al Consejo de Facultad para buscar alternativas adicionales. Y lo tercero y último es que solo en la medida en que tengamos apertura para darnos cuenta que estamos frente a un problema, podremos ser capaces de resolverlo. Quizás muchos de nosotros, me refiero a nosotros como hombres, no tuvimos la intuición ni la inteligencia para ver directamente el tema en otros momentos. Pues bien, hoy día no hay excusa. Hoy día está puesto, hoy día hay que asumirlo. Realidad no asumida es realidad no redimida. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a los decanos y con esto damos término a nuestro seminario, agradeciendo toda su asistencia y atentos por favor porque este es el primer seminario. Vamos a hacer más cosas en la Comisión de Abogadas, las invitamos a todas a seguirnos en nuestro Facebook y en otras iniciativas que tenemos para seguir avanzando en este liderazgo de abogadas que tanto nos falta. Muchas gracias. Y le entregamos un regalito a los 2 decanos y lo damos por terminado. Feliz. Vamos con cajita feliz. Muchas gracias. Bien, súper bien, con alta vega. Sí, está bien. Súper, siempre. Sí, lo voy saliendo, papá. A todas las